bienvenida a este Congreso Internacional de Neurología. Nos sentimos muy orgullosos, pues contar con profesores internacionales de alta casta, así como colegas nacionales que nos van a enriquecer con los últimos datos actuales de lo que es la neurología en diferentes temas. Así es que esta mañana pues yo voy a tener el gusto y el gran honor de presentar a un colega nuestro que radica en la Ciudad de México, que nos abandonó por muchos años, pero gracias a Dios siempre podemos contar con él, cuyo nombre es el doctor Steven Vargas. Doctor Steven Vargas, bienvenido a su casa. Voy a mencionar un poco del currículum porque es demasiado extenso, pero vamos a tratar de resumir lo más esencial. Él es médico internista neurólogo, especializado en enfermedades neuromusculares. Su experiencia laboral desde noviembre del 2007. Está adscrito al Servicio de Neurología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Saúl Velasco. Es miembro del Laboratorio Clínico de Enfermedades Neurodegenerativas, miembro del Laboratorio Patología Experimental. Del 2012 a la fecha es coordinador del Grupo de Estudios de Enfermedades Neuromusculares de la Academia Mexicana de Neurología. Él está formado, pues prácticamente se formó en el Instituto de Miología del La Salpêtrière, París, Francia. Su residencia en neurología la hizo el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Distrito Federal, servicio del doctor Fernando Cermeño. Del 2001 al 2001, jefe residente de Medicina Interna del Hospital Juan José Fernández, El Salvador, acá en la Ciudad de México, El Salvador, perdón. En el 98 al 2000, residencia en Medicina Interna en el Hospital Juan José Fernández, servicio Salvador Cermeño y doctor César Saavedra, de grata recordación. Así es que lo tenemos aquí como un ponente asistente que ya en múltiples congresos nacionales e internacionales nos acompaña. Así que démosle una más cordial bienvenida y caluroso aplauso al doctor Steven Vargas, salvadoreño de corazón, no nos abandona. Profesor, bienvenido. Gracias, doctor. A su casa. Quedamos atentos a su presentación. Gracias, doctor. Es un placer para mí estar nuevamente en el Congreso de Neurología para no neurólogos en El Salvador. Agradezco al doctor por su amable presentación y la intención ahora será revisar un modelo de enfermedad que eventualmente verán ustedes cambiará definitivamente el rumbo recientemente. La miastenia autoinmune probablemente es una condición médica que sigue siendo infrecuente en la práctica clínica, pero que su diagnóstico desafortunadamente suele llegar tarde para un grupo importante de pacientes, por un lado, y por el otro lado, el retraso en el tratamiento conduce a un agravamiento del cuadro clínico. Entonces, en términos generales, lo que queremos observar con el cuadro de miastenia autoinmune, déjenme ver si lo podemos señalar por aquí, será esencialmente, vámonos por acá y acá, esencialmente revisar este modelo de enfermedad. Primero, para comenzar, la miastenia autoinmune, como en su nombre mismo lo dice, lleva un fenómeno inmunológico fisiopatológico a la base. Es la primera característica. Es una condición médica que el sitio donde ocurre es justamente la unión del nervio periférico con el músculo. Esta región del nervio periférico con el músculo es lo que se llama placa neuromuscular. No es la única, pero de por sí la más frecuente de todas las enfermedades de la placa neuromuscular. Al encontrarse en esta región, la característica más importante es que los pacientes van a presentar como síntoma pivotal debilidad. Eso es lo primero que debemos de mencionar. Su síntoma pivotal es debilidad en ausencia de síntomas sensitivos.
Y esto es lo que debemos como coordinar un poco y tenerlo siempre en mente. Vamos a ver algunos casos clínicos más adelante de cómo es que se presenta este modelo de enfermedad. Ahorita vamos a partir sobre la base fisiopatológica de la misma. Esta enfermedad es mediada, por tanto, por anticuerpos. En la actualidad se reconocen al menos 3 tipos de anticuerpos que llamaremos directos asociados a miastenia autoinmune. El primero, y por mucho más común, es el anticuerpo contra el receptor de la acetilcolina. Es por mucho el más frecuente. Luego sigue otro anticuerpo que conocemos como MuSK y un tercer anticuerpo que conocemos como LRP4. Ahí tenemos. Son 3, no más. El modelo de la enfermedad, aunque parezca complejo, en realidad es bastante simple. Reconocer que son 3 modelos de enfermedad únicamente. Ahora, un dato que es importante, dado que es una enfermedad inmunológica, los anticuerpos en la medicina se dividen en parte por el tipo de inmunoglobulina que lo conforma. Existen al menos 4 tipos de inmunoglobulinas que va del 1 al 4. Los anticuerpos de antirreceptor de acetilcolina son clasificados como de los isotipos IgG1 e IgG3. En tanto que MuSK, el otro anticuerpo del que mencionábamos, es un isotipo el 4. Esto médicamente es relevante. ¿Por qué? Porque los pacientes cuyo anticuerpo a la base es IgG4, una característica muy importante es que ellos son anticuerpos que no responden a las maniobras inmunomoduladoras habituales. Estamos hablando de prednisona, todos los ahorradores del esteroide, ahí pasa azatioprina, metrotexato, mofetilmicofenolato, ciclosporina, ciclofosfamida. IgG4 no les responde también a eso. Por eso, aunque el paciente luzca miasténico, si les damos tratamientos y ellos no responden, debemos de considerar que a lo mejor tenemos un anticuerpo IgG4. De forma excepcional, esto es un dato que es como muy importante, de forma excepcional, además de estos 3 tipos de anticuerpos, recientemente se han descrito 3 anticuerpos más que van no contra la placa neuromuscular, que vamos a ver más adelante, sino que contra el músculo. Los anticuerpos dirigidos contra músculo estriado que ocurren en el contexto de la miastenia son anticuerpos que se vinculan contra timoma. La miastenia, muy probablemente, con la presencia de anticuerpos vinculados a músculo estriado, están relacionados con timoma. Veamos un poco de la anatomía para entender este modelo de enfermedad. Primero, aquí lo que tenemos es clásicamente, déjenme ver si se alcanza a ver, no se ve en la pantalla, pero bueno. Quizás con el mouse, vamos a ver, tampoco, déjenme ver si podemos. No, aquí lo vamos a borrar. Sí. Si no, bueno, vamos a intentar, o tal vez déjenme ver, me voy a salir por acá y vamos a cargar una presentación de acá. Y yo creo que aquí sí se observa un poco mejor. Ok, perfecto. Entonces, revisemos la anatomía de la miastenia autoinmune. Entonces, tenemos aquí lo que les decía. Este es el botón terminal de la placa neuromuscular. Este botón terminal, esto gris que ustedes observan aquí, es lo que se llama membrana
presináptica, en tanto que esta porción de aquí abajo es lo que llamamos membrana postsináptica. Y el espacio que aquí se ilustra en blanco es lo que se llama hendidura sináptica. Entonces tienes presináptico, hendidura y postsináptico. La función del botón terminal es que cuando hay una actividad eléctrica, lo que sucede es que dentro del botón terminal existen estas vesículas que contienen acetilcolina. Con el impacto eléctrico que ocurre al final del botón, lo que hay es hay un desplazamiento de estas vesículas y hacen contacto con la membrana presináptica. Y por un proceso de pinocitosis se expulsa al espacio de la hendidura sináptica la acetilcolina. Ese es el concepto básico. La acetilcolina en el espacio sináptico hace contacto con esta estructura. Esta estructura es el receptor de la acetilcolina. Entonces, ustedes tienen que se libera la acetilcolina y la acetilcolina hace contacto con el receptor de acetilcolina. Cuando se hace contacto la acetilcolina con su receptor, se abre el canal. El receptor es un canal que permite la entrada de sodio, la salida de calcio y con esto cambia el potencial eléctrico postsináptico y se genera entonces el potencial de acción ya a nivel muscular. Es decir, el potencial de acción que viajaba a nivel del nervio periférico, a través de este mecanismo pasa al nivel postsináptico, que ya es el nivel muscular. Cuando, voy a ir por acá, cuando el proceso de sinapsis ocurre, entonces una vez activado el potencial viaja a lo largo del músculo. Existe dentro del músculo una estructura que se llaman túbulos T. Estos túbulos T esencialmente lo que hacen es introducir el potencial eléctrico hacia lo más profundo de los músculos. Se llaman T porque son transversales al músculo. Y este potencial activa los canales que permiten la entrada del calcio al músculo. El calcio, por supuesto, como veremos más adelante, es útil para la contracción muscular. Por lo tanto, para que se pueda liberar el calcio y el músculo contraerse, se necesita que se active el potencial. Pero para activar el potencial, ustedes deben tener que se debe de activar primero el receptor de acetilcolina para permitir la entrada de sodio, la salida de potasio y el cambio entonces de gradiente eléctrico. Y entonces, en esta condición médica, lo que sucede, y lo vemos un poquito más adelante, es que el anticuerpo se dirige contra esta estructura. Y ya veremos a detalle esta estructura. Eso es lo que ocurre esencialmente en 8 de cada 10 pacientes con miastenia autoinmune. Una destrucción que aquí vemos del receptor de acetilcolina. De hecho, el receptor de acetilcolina, como ustedes podrán ver acá, tiene 5 subunidades. Aunque todo el receptor es blanco de los anticuerpos, en realidad es la porción del receptor alfa, tanto uno, son dos alfas los que tenemos, la región de mayor inmunogenicidad. Entonces, en esta parte es el blanco de los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. Pero, como le mencionábamos, tenemos también los MOSC, que ustedes ven aquí, que esta es una estructura, esta es la membrana postsináptica.
Este es esto, de acá. La membrana postsináptica entonces tiene al MOSC y también al LRP4. Ambos también participan en la estabilidad de la membrana postsináptica. Dicho esto, entonces, cuando ustedes ven el anticuerpo, la parte importante que hay que reconocer es que este tipo de anticuerpos, afortunadamente, son de los que mejor responden a las maniobras inmunomoduladoras. Entendiendo la fisiopatología de la enfermedad, esta es una fisiopatología bastante simple de comprender. Las características de los pacientes que tienen el anticuerpo antirreceptor de acetilcolina esencialmente son mujeres jóvenes, ¿ya? La miastenia actualmente y a partir de ahora seguramente van a ver cómo la vamos a nominar en ocular y generalizada. La miastenia actualmente ya se clasifica solo en ocular y generalizada. ¿Por qué? Porque la nueva generación de medicamentos que van a entrar en todos lados del mundo ya comenzó a aparecer en los países anglosajones. En México viene este año y el próximo, seguramente en América Latina seguirá extendiéndose. Los nuevos tratamientos están dirigidos contra la miastenia generalizada y es un concepto que vamos a entender más adelante. Otro dato que es muy importante. Como la miastenia autoinmune es una enfermedad inusual en la práctica clínica, cuando los pacientes son detectados, nos gusta establecer el diagnóstico a través de dos maniobras. Uno, los estudios de electrofisiología, del que tendremos afortunadamente una muy buena ponencia al final de mi participación. Y dos, la determinación de los anticuerpos. Ahora, la miastenia suele iniciarse en la región ocular y luego se va a generalizar. En este caso, entonces, la importancia de reconocer el cuadro clínico de manera temprana. Pero si ustedes tienen miastenia autoinmune ocular, fíjense, solo el 50% de los pacientes que ustedes les sospechan miastenia, porque en verdad tienen miastenia, van a tener el anticuerpo antirreceptor de acetilcolina positivo. Por lo tanto, para establecer el diagnóstico de esta condición médica en este momento, entonces justamente es donde sirven los estudios de electrofisiología. Puede que el anticuerpo les venga negativo, pero el estudio de electrofisiología les va a salir positivo, sobre todo en la miastenia ocular. Ese es el dato como muy importante mencionar. Es la forma en que establecemos actualmente el estudio. Porque aunque se ha intentado mejorar la técnica para la detección del anticuerpo, la verdad es que en la miastenia ocular sigue siendo muy bajo su rendimiento en los verdaderos miasténicos positivos. En un grupo de pacientes está asociado a hiperplasia folicular del timo, por lo que es importante entonces saber que si ustedes tienen un paciente con sospecha de miastenia autoinmune, ustedes entonces tendrán 3 estudios a mandar. No ordenen más, tienen 3. Bueno, 4, pero vamos a decir que son 3. El primero, la determinación de anticuerpos. El segundo, estudio de electrofisiología. Tercero, TAC simple de tórax. Un grupo de pacientes está vinculado a la presencia del timo. Y el timo, ustedes lo pueden operar cuando está presente, y la probabilidad de que el paciente mejore al punto de la cura es extraordinariamente alto, 80%. Paciente timomatoso, miasténico, nuestra recomendación es cirugía del timo. Entonces tenemos estos 3 estudios que son pivotales en el abordaje del paciente. No se envía nada más. Con esos 3 ustedes construyen bien el diagnóstico. ¿Qué pasa si ustedes tienen, por ejemplo, el anticuerpo negativo, el timo negativo y los pacientes con síntomas oculares?
Su diagnóstico es miastenia autoinmune, seronegativa, no timomatosa. Así se lee el diagnóstico. ¿Ya? Miastenia autoinmune seropositiva, no timomatosa. Si tuviera el anticuerpo, miastenia autoinmune seropositiva a anticuerpo antirreceptor de acetilcolina, no timomatosa. Esa es la forma en que se va describiendo siempre la enfermedad, en las diferentes combinaciones que aparecen en la práctica clínica. Ellos tienen muy buena respuesta a la maniobra inmunomoduladora. Una vez que han hecho el diagnóstico, el tratamiento óptimo es muy bueno para ellos. Después vamos a platicar de los efectos adversos, pero en eficacia son muy buenos. El otro anticuerpo es el MOSC. MOSC, no sé si está disponible en El Salvador. Si ya tienen disponible MOSC, está perfecto. No vale la pena mandar los dos anticuerpos, porque me imagino que aquí en El Salvador, como allá en México, el costo de este anticuerpo debe ser muy alto. Y como solo ocurre, fíjense, si dijimos que 8 de cada 10 pacientes con miastenia tenían el anticuerpo antirreceptor de acetilcolina, de ese 20% restante, 40% traerá el MOSC. Por lo tanto, le están apuntando a una cosa muy pequeña, en primer lugar. Y en segundo lugar, es infrecuente en la práctica clínica, por lo que vale la pena enviar el anti-MOSC si y solo si el paciente es negativo a anticuerpo antirreceptor de acetilcolina, pero no enviar los dos, porque eso va a salir más caro y probablemente muy poco rentable, porque la probabilidad de que ambos anticuerpos estén positivos en el mismo paciente es prácticamente nula. O tienes uno o tienes el otro. Y el otro, el anticuerpo antirreceptor de acetilcolina, me imagino que es económicamente más accesible para la mayoría de pacientes. El MOSC predomina en mujeres, fíjense, no está asociado a patología, no es tímida, es tímica. También es tímida la enfermedad, pero no está asociado al timo, no está asociado a timo. Yeah. Esa es una cosa que es como muy importante, porque en ocasiones se suele hacer lo que en México llamamos curetaje, es decir, un cirujano de tórax con las manos calientes, decimos en México, que tiene ganas de operar, decimos en México. Entonces comienzan a operar pacientes y hacen un raspado, es decir, entran y hacen un curetaje en la región donde debería estar el timo. Eso es lo que se llama curetaje. Si yo veo el timo desde el TAC, no, yo voy por una timectomía. Pero si yo no veo el timo en la TAC, todavía se ve la escuela que dice, de todas maneras, te opero. Si su paciente es MOSC, este procedimiento no vale la pena, porque no se ha encontrado ninguna relación entre MOSC y timo. Miastenia asociada a MOSC no se trata con timectomía, en pocas palabras. Y estos 3 antígenos, titina, el receptor de rianodina y KB1.4, se los dejo como cultura general. No lo tenemos en acceso ni siquiera en algunos países anglosajones. La mayor parte está para investigación y los 3 son los que les mencionaba de músculo estriado. Por lo tanto, ¿la miastenia autoinmune es una enfermedad de placa? Sí, cierto. Aunque ahora discretamente impreciso, porque un subgrupo de ellos podrán incluir enfermedad a nivel muscular. Entonces, estos, de hecho, titina, rianodina y KB1.4 están asociados a timoma. En los países donde está accesible estos 3 estudios, si uno de los 3 es positivo,
el paciente, lo más seguro que el remanente tímico que ustedes ven en la TAC es timoma. Es timoma, no hiperplasia folicular. Lo más seguro es que sea timoma. Con más razón, entonces, se van a cirugía. Otro dato que es muy importante, ¿cómo clasificamos por edad a los pacientes? Porque la edad nos da un poco de orientación de cómo les va a ir. ¿Con quién nos vamos a pelear? Con las mujeres jóvenes. La miastenia autoinmune es compleja en la mujer joven. Desconfíen de las mujeres jóvenes que tienen, o sea, a lo que me refiero de las miasténicas, pues, que tienen un cuadro miasténico, porque su comportamiento puede tornarse agresivo. De hecho, la miastenia en jóvenes, entendiendo por jóvenes menores de 50 años, el favor les hago a muchos, esto de menores de 50 años, la respuesta de estos pacientes generalmente es buena para la mayor parte, pero nos encontramos un bloque que es muy difícil de tratar, que llamamos miastenias refractarias. En tanto, del otro lado están las de inicio tardío, después de 60 años. En después de 60 años es más frecuente en hombres que en mujeres. La miastenia del adulto mayor generalmente va a ser más frecuente en hombres que en mujeres. Y una vez diagnosticados, son mucho más fáciles de tratar los hombres que las mujeres. Y en medio, la miastenia de inicio tardío. Si nos damos cuenta, esta clasificación por edad depende de a qué edad te inició. Si te inició en la década de los 50 años, fíjense, la más importante, hay una mayor frecuencia de timoma. No es ni siquiera en los mayores de 60 años, es aquí. ¿Ya? Ellos son los que tienen una mayor frecuencia de timoma. Entonces, la edad nos sirve en clasificación general. Ya dijimos entonces la determinación de los anticuerpos. Esa es una parte. No solo nos sirve para el diagnóstico, sino que también para pronóstico. Los pacientes con anticuerpo antirreceptor de acetilcolina timomatosos les va muy bien si los mandamos a operar. Y por otro lado, lo que les decía, los pacientes que tienen anti-MOSC, ellos se tratan con rituximab porque el anticuerpo es IgG4. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ya me quedan 20 minutos. La otra parte es el estudio de electrofisiología. El estudio de electrofisiología se vuelve pivotal en el diagnóstico. Pivotal. Porque este estudio ve el fenómeno que ocurre en la fisiopatología. El nombre del estudio, si ustedes lo van a solicitar, es una prueba de estimulación repetitiva. Eso es lo que ustedes van a solicitar, una prueba de estimulación repetitiva. Ahora, de la prueba de estimulación repetitiva, pues habrán algunos asegúnes. Los colegas en electrofisio han logrado evolucionar y han tenido algunas técnicas que cada vez, digamos, que son ciertamente útiles, pero económicamente no tan accesibles. Por ejemplo, la fibra de estimulación, la estimulación con fibra única, que es otra de las técnicas electrofisiológicas. Entonces ustedes tienen dos. Uno, la prueba de estimulación repetitiva y la otra es la prueba de estimulación de fibra única. Fíjense qué es lo que hacen los colegas. Como esta es una enfermedad que conforme se va utilizando el músculo se va debilitando, entonces lo que hacen los colegas es debilitar electrofisiológicamente al paciente a través de trenes de toques eléctricos que provocan el desgaste. Y eso es lo que hacen. Por ejemplo, en este paciente, lo que hicieron fue darle, observen, 10 toques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 toques. Lo que sueltan los colegas son toques eléctricos.
van en tren. Ese toque eléctrico, por supuesto que provoca una contracción muscular y ellos colocan un electrodo en el músculo que se contrae y entonces se observa esta curva que ustedes ven aquí. Esta curva lo que traduce es la contracción del músculo. En El Salvador, creo, a reserva de lo que nos diga el doctor Luis González, probablemente tengan un poco la escuela americana, que los dos lugares para estimular o es el orbicular en la cara, que es útil cuando la miastenia es ocular, o el digiti minimi, el músculo del quinto dedo, pues ya, que es para demostrar que tu miastenia ya se generalizó. Fíjense qué importante se vuelve el estudio de electrofisiología. Primero, para las formas oculomotoras, el estudio de electrofisiología tiene un componente. Ustedes saben que este de 10 toques es el dígito minimi, porque cuando ustedes se los hacen al paciente, aún en manos expertas, es doloroso en la cara. Por eso, en la cara, los colegas sueltan solo 5 toques, en tanto que en el digiti minimi sueltan 10. Y entonces, lo que ustedes van obteniendo aquí están las 10 contracciones que corresponden a los 10 estímulos. Fácil como eso. Y lo que miden los colegas es desde la base hasta el pico. Desde la base hasta el pico. Eso les da una altura. Esa altura se llama amplitud. Amplitud. Y entonces lo que hacen los colegas es que la altura de los siguientes 9 toques la comparan siempre contra la primera. Segunda contra primera, tercera contra primera, cuarta contra primera, décima contra la primera. Y entonces, aquí está, observen cómo aparece aquí el pico. Aquí está la altura, esta es la amplitud. Si se dan cuenta, el primer estímulo mide 8.22. El segundo estímulo mide 7.73. La diferencia entre 8.22 y 7.73 es 6%. Es lo que cayó. Si ustedes sacan la cuenta, es lo que cayó. 6%. Es decir, el segundo toque es apenas 6% más pequeño que el primero. ¿Cuándo se hace el diagnóstico electrofisiológico de la prueba de estimulación repetitiva? Cuando esa caída de la amplitud supera el 10%. Ahí lo tienen, diagnóstico. La caída tiene que ser mayor al 10%, pero no solo alcanzar el 10%, sino que también se vuelve repetitivo. O sea, es constante la amplitud. Fíjense, en esta primera gráfica del paciente, si nos damos cuenta, aquí está el cálculo. De acuerdo a lo que acabamos de describir, y si lo alcanzan a ver, ustedes dirían que esta electrofisiología que ustedes están viendo, ¿alcanza para hacerle el diagnóstico al paciente? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dirían? Que no les alcanza, no hay un solo 10% ahí, no les alcanza. Entonces, ¿qué hacen los colegas de electroficio? Los colegas de electroficio entonces repiten el estudio. Entonces, el toque de tren, no solo sueltan 10 trenes y salió ahí, no. De hecho, van repitiendo los toques de trenes. Repitiendo los toques de trenes. Y observen cómo acá sí alcanza, este es 13, 11, 11, 10.
ya le alcanzó el diagnóstico. Entonces, que ustedes que ven, electrodecremento mayor del 10%, con la prueba de estimulación repetitiva en la mano, porque es de 10 toques. Ustedes ya pueden decirle al colega que les envió el diagnóstico, que les envió el estudio, esto cumple criterios para enfermedad postsináptica. Ojo, el estudio de electrofisiología no te da el diagnóstico de miastenia autoinmune. El estudio de electrofisiología te dice que el problema está en la placa postsináptica. Ya eres tú como clínico que esta información valiosa se incorpora a la clínica, al comportamiento de anticuerpos, a todo lo demás. Y entonces el diagnóstico de la miastenia es un constructo. Va sumando evidencia para llegar a este diagnóstico. Por lo tanto, este estudio se vuelve pivotal. Para la oculomotora, porque puede que el anticuerpo salga negativo, 50% de probabilidad, y el paciente ser verdaderamente miasténico. Y eso se dan cuenta ustedes porque tienen un cuadro clínico que ustedes dicen, esto me parece miastenia. 2, le mandan el estudio de electrofisiología, le sale positivo. 3, el anticuerpo es negativo. Diagnóstico, miastenia autoinmune, 0 negativo. Tratamiento. Diagnóstico se construyó. Y una vez que construyeron el diagnóstico, pueden agregar la parte de tórax. Sin lugar a dudas. Sobre todo, a todas las edades. ¿Se recuerdan que habíamos visto esta clasificación de 3 grupos por edad? Pero a todas las edades se le hace el estudio de tórax. Y esto es lo que ustedes ven, cómo se va repitiendo, cómo se va repitiendo el fenómeno. El diagnóstico es inequívoco. Observen esta secuencia, cómo cae la curva. De hecho, ustedes ven desde aquí, ven la curva y observen los valores. Quizás no los vean muy bien por lo lejos, pero son 17, 17, 16, 14, 14, 13, 13. Diagnóstico de miastenia. Y lo tenemos disponible. Ahora, el estudio de electrofisiología sí debe ser en manos expertas, porque esto es una técnica. Este es un estudio que llamamos operador dependiente. Este no es el resonador. El resonador, ustedes meten al paciente, apretan el botón y el resonador les hace el estudio. Este es un estudio operador dependiente. Requiere que el médico que lo haga sepa qué está haciendo. Porque si no, es un desastre. Los resultados. Clasificación de la enfermedad. Fíjense, un dato que es como muy importante es reconocer esto. Ahora, la miastenia, ustedes pueden decir, esta es una miastenia que puede estar ocular, que es la forma más frecuente, la miastenia generalizada, miastenia con mínimas manifestaciones, crisis miasténica, crisis miasténica inminente y miastenia refractaria. Vamos a hablar rápidamente de esto, una vez que revisamos primero el abordaje terapéutico. Esto es probablemente lo que resume mejor el tratamiento de los pacientes. En la actualidad van a ver un gran cambio en cómo ustedes están leyendo actualmente el tratamiento de la miastenia. Por ejemplo, para miastenia ocular, si ustedes agarran un libro, les va a decir casi de inmediato, trátalo solo con piridostigmina. La piridostigmina es un medicamento que lo que hace es inhibir una enzima que se llama acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa está en la hendidura sináptica. Ahí es donde actúa. Porque cuando se libera la acetilcolina y encuentra el receptor, la acetilcolina entonces ocupa su receptor.
el excedente de acetilcolina es, digamos, como eliminado por la acetilcolinesterasa, porque hay un excedente, es decir, las vesículas aportan más acetilcolina que el número de receptores con los que se pueden anclar. Y este excedente es el que elimina la acetilcolinesterasa. La piridostigmina, que es el tratamiento que ustedes ven aquí, este de acá, este medicamento lo que hace es inhibir la acetilcolinesterasa. Y al inhibirla, entonces quedan más tiempo y mayor cantidad de acetilcolina en hendidura, lo que hace que pudiera estar funcionando el cuadro clínico. Esto del mestinón, que es el nombre más común, la piridostigmina, el nombre comercial más común es el mestinón. El mestinón es para la miastenia autoinmune lo que el paracetamol es para una neumonía, hagan de caso. Les va a mejorar el síntoma, mas no la enfermedad. Pero esta actúa de forma relativamente rápida. Entonces, siempre que ustedes vean un paciente con miastenia autoinmune, el tratamiento debe de llevar siempre el sintomático, que es la piridostigmina, y el tratamiento inmunomodulador, siempre. Y el tratamiento inmunomodulador deberá ser al principio siempre esteroide. ¿Por qué no ninguno de estos? Porque el problema es que estos, para actuar en un modelo como miastenia autoinmune, puede tardarles hasta, en general, hasta 4 a 6 meses. La prednisona les actúa de inmediato. Por eso es que damos prednisona siempre al principio, porque actúa de inmediato. Por lo que el tratamiento de la miastenia autoinmune es prednisona más piridostigmina. Dicho esto, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, en general, los respondedores, ¿qué es lo que solemos hacer? Primero, una dosis alta. Ustedes pueden comenzar de dos maneras. Uno, comenzar con la prednisona. Si ustedes gustan, pueden comenzar con 20 miligramos. No sé cuál es la presentación de la prednisona en El Salvador. En México la tenemos de 50, 20 y 5 miligramos. No sé si es más o menos la misma forma acá. Ahí hay de 10 también. No le pierden aquí. Hay de todas las presentaciones, está muy bien. En México tenemos la de 50, 20 y lo que comenzamos con dosis bajas. ¿Por qué? Porque el efecto adverso de la prednisona sí es medio pesadón, por un lado. Comenzamos generalmente con 30 miligramos. Con 30 miligramos que ustedes comiencen, si el paciente lo va tolerando, van subiendo semanal la dosis. Mi recomendación es que lleguen al menos 50 miligramos. En la literatura, ustedes se van a dar cuenta que con 50 miligramos, que la literatura lo que les recomienda es que la prednisona se da 1 miligramo por kilo. Si su paciente tiene 80 kilos y le dan 80 de prednisona, en la práctica clínica no te lo va a aguantar. Ahí lo vas a andar bufando de la hipervolemia que carga el paciente. La mayor parte de pacientes te van a responder con 50. Casi todos te van a responder con 50. Nada más que no inicie 50 a la primera. Comienza con 30, una semana, por ejemplo, le puedes subir a 40, le puedes subir a 50 por semana. Y con eso ya vamos tolerando la prednisona. Ese es el primer dato que siempre queremos. Es muy difícil además en el sistema público, pero además en el privado, que ustedes puedan manejar un paciente y estarlo citando a la semana. No, primero no les va a pagar. Y si ustedes comienzan con dosis de 20 y vénganme a ver en un mes, y si el paciente tiene diplopia, va a estar un mes el paciente con diplopia. Deje que es incómodo.
se va a ir con el neurólogo de a la par. El control de la diplopia debe ser inmediato, lo más rápido posible. Es el primer dato. El segundo dato es que si ustedes ya iniciaron la prednisona, sostengan la dosis alta, que es la de 50 miligramos, de 4 a 8 semanas. De 4 a 8 semanas. Así ustedes hayan citado al paciente en un mes y dicen, oiga doctor, usted es un milagroso, ya no veo doble. Y está con 50 miligramos. Lo van a ver Cushing a algunos. Va a estar, llegó delgado con los ojos virolos y va a llegar con los ojos centrados, gordito, no pasa nada. ¿Ya? Y luego, si ustedes ven esto a las 4 semanas, entonces pueden extender la dosis alta de 4 a 8 semanas. Y luego comiencen a bajar la dosis. ¿Cómo se baja la dosis en prednisona? De la prednisona en miastenia, de 20 miligramos poco a poco. Perdón, de 10 miligramos poco a poco. Es el 20%. Es el 20%. Es decir, si yo le di 50 y el paciente me respondió, en 6 a 8 semanas o 4 a 8 semanas, le pueden bajar a 40, luego le pueden bajar a 30. Estos cambios pueden ser cada 3 a 4 semanas. Van bajando de 30 a 40 y ojo, hay una condición que vamos a ver un poquito más adelante. Si todo va bien, ustedes pueden llegar hasta 5 miligramos en días alternos. O sea, van bajando la dosis. Van de 50, 40, 30, 20, 10, 5 y luego 5 en días alternos. Estos 5 en días alternos, llueve, truene o relampaguee, se lo van a tomar por 2 años. 2 años. Oiga, doctor, yo ya estoy bien. No me interesa. 2 años. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que el paciente recaiga si nosotros retiramos la dosis del inmunomodulador antes de 2 años es mayor si lo hacemos después de 2 años. De allí donde sacamos nosotros este concepto. ¿Ya? No, ese no era el celular de nadie, es el que me toca a mí, que ya tengo que cambiar la otra presentación, pero como soy el mismo ponente, entonces me voy de corrido, no pasa nada. Vamos con otros 45 minutos, me van a tener que soplar otros 45 minutos. Vamos con esta otra parte. Mantener los 2 años, esa es la parte importante. Esa es la parte más importante. Aún así el paciente mejore, 2 años. Disciplina por parte del paciente. Como se los dejamos en México en días alternos, a veces los pacientes les dicen, mire, en los días pares del mes se la tomen y en los días no se la tome, porque se les olvida, porque les va tan bien que ya ni saben esta parte. Si todo va bien y al final de los 2 años vemos que el paciente remitió, entonces eso es lo que llamamos justamente miastenia autoinmune remitida. Y luego de los 2 años, ya sin prednisona, lo observas por al menos 3 años más. Al observarlo por 3 años más, sin tratamiento, y el paciente no recae, entre comillas, tú puedes decir, paciente curado. Le das el alta. Le das el alta. Y este es el manejo con el inmunomodulador. Ojo, el problema es que un subgrupo de pacientes, pequeño, pero subgrupo, hace esto. Tú vas bajando la dosis y de pronto se incrementan o reaparecen los síntomas. Este paciente, cuando reaparecen los síntomas, lo que tú haces es
vuelves a subir la dosis del esteroide para nuevamente el control. Por lo tanto, tú puedes decir, cuando bajan nuevamente los síntomas, que el paciente es respondedor a la maniobra inmunomoduladora, pero está dependiente de ella. Ese es el tema. Un subgrupo de pacientes lo hace. ¿En qué momento lo hace? Y es lo que nosotros decimos en la clínica de nervio y músculo del Instituto de Neurología, a la dosis del salto del tigre. También tenemos un salto del tigre en neurología. Esa dosis es de 20 a 10. Es decir, la miastenia autoinmune va a mejorar si yo le doy 50, si yo le doy 40, si yo le doy 30, seguramente va a mejorar. Lo que yo quiero es retirar el esteroide. Pero un subgrupo de pacientes, cuando yo disminuyo la dosis, recae en síntomas. Es lo que conocemos como miastenia refractaria. Miastenia refractaria, porque no le pude retirar los esteroides o bajárselo por lo menos a la dosis mínima, 5 miligramos en días alternos. Y entonces este grupo de pacientes son los que yo ya sé que me responden a la inmunomodulación, pero me tengo que quedar anclado al esteroide y los efectos a largo plazo de los esteroides son inadmisibles. Osteoporosis, osteopenia, glaucoma, diabetes, hipertensión, todos ellos irreversibles. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Es agregar un inmunomodulador ahorrador de esteroides. Si esto es lo que pasa con el esteroide, yo venía bajando la dosis, luego me recae el paciente, tengo que subir otra vez la dosis. En este momento hago esto, agrego un inmunomodulador, el que ustedes gusten, metrotexate, azatioprina, ciclosporina, mofetilmicofenolato, el que con más comodidad se sientan ustedes. De esos, los que mejor evidencia tienen es metrotexate y azatioprina. Metrotexate, dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. Las tabletas en México vienen de 50 miligramos de azatioprina, no sé exactamente cómo vendrán aquí en El Salvador. Y de metrotexate son 2.5 miligramos la tableta. Y ustedes pueden ir de 15 a 20 miligramos semanales divididos en 2 dosis. Es decir, si ustedes le van a dar 20 miligramos y sus tabletas son de 2.5, dan 4 tabletas sábado, por decir una fecha, y 4 tabletas el domingo y hacen los 20. Más el esteroide. Y entonces lo que tenemos que esperar es el tiempo para que este medicamento tome control de la enfermedad, que puede ser tan largo como 3 meses. O hasta 4. Pero cuando se logra el control de la enfermedad, se van a dar cuenta que ustedes van a seguir la dosis del ahorrador y van a poder retirar el esteroide. Y entonces ya se quedan con un ahorrador de esteroides cuyos efectos adversos son menos graves, un poco más admisibles en el contexto de la miastenia autoinmune. Si esto falla, si agregar el esteroide falla, el paciente se escala a un monoclonal, rituximab. No hay miastenia que aguante un plomazo de rituximab. Lo pueden cargar. Por lo tanto, acá está un poco en resumen la propuesta de tratamiento del paciente miasténico. Entonces, se habrán dado cuenta, nos fuimos con esta parte de la enfermedad, la fisiopatología, el diagnóstico serológico, un poco del diagnóstico electrofisiológico, que el doctor González nos va a dar una excelente presentación más adelante, y el timo queda en reserva.
Ahora, ¿cómo se ven estos pacientes? Antes, solo para mencionarles, en México el miasténico refractario, antes que tuviéramos un mejor acceso a rituximab, los mandábamos a ciclofosfamida, porque es un medicamento más accesible, era en México un medicamento más accesible, ahora Rituxi ya prácticamente es, y este es un estudio de los pacientes que tenemos en la clínica. No tenemos muchos pacientes, andamos como con 230 pacientes con miastenia en la clínica del instituto, y de los cuales tenemos como 23 en rituximab porque ellos cumplen el criterio de miastenia refractaria. Nos posiciona más o menos en lo que deberíamos estar. 10% de todos sus miasténicos van a ser refractarios, 10% aproximadamente, pero hay rituximab para ellos, sin mayor problema. Y mencionar rápidamente, sin irnos mucho, que vienen las nuevas terapias. El problema de las nuevas terapias será el alto costo. Vienen inhibidores del complemento, C5, y vienen estos que están excelentes, los inhibidores de la fracción cristalizable del receptor neonatal. Inhibidores del FcRn, fracción cristalizable del receptor neonatal. El instituto participó en Ravulizumab, un medicamento de AstraZeneca que va a entrar al instituto, y de acá tuvimos la oportunidad de participar en el proyecto de Nipocalimab. Esto es nada más para decirles que esta va a ser la nueva generación de medicamentos. Creo que en breve sucederá lo que sucedió en esclerosis múltiple. Sacamos los interferones y agregamos las terapias monoclonales de alto costo. Ya se dieron cuenta que los colegas esclerólogos entonces anduvieron viajando por todo el mundo, prescribiendo estos medicamentos. Siempre hemos dicho que los medicamentos monoclonales de esclerosis múltiple es una molécula transportadora de neurólogos, los andan llevando por todos lados. Esto es la nueva terapia. Tenemos 1 o 2 años de estar ya esto. Pronto entrará a comercialización. Los resultados, no es el motivo de la charla ahora, pero los resultados son impresionantes de estas moléculas. Dejaremos de ver a los pacientes miasténicos cuchinoides. Vamos con un caso clínico, porque a ver, ¿qué se hacen estos pacientes? ¿Cómo es que llegan a sus consultorios? Porque cuando llegan en el sector público, en El Salvador como en México, es muy flagrante la miastenia. Ya saben que eso tiene el paciente, es muy flagrante. Pero cuando comienzan, puede llegar a su consultorio. Ustedes que tienen ahí los consultorios en estos hospitales de lujo de El Salvador, está bien, no pasa nada. ¿Qué tenemos? Fíjense. Hombre, 42 años. Fíjense cómo comienza él. Ptosis palpebral parcial, ojo derecho. Ok, esto es lo primero. La mayor parte de miastenias van a comenzar así. Ptosis palpebral asimétrica. Ptosis palpebral asimétrica. Fíjense, de instalación aguda sin otro síntoma neurológico acompañante. Y luego el cuadro mejora espontáneamente, pero 6 semanas después nota visión doble. La miastenia autoinmune, un grupo de pacientes va a entrar de manera fluctuante. Es decir, el síntoma entra y sale con un intervalo que puede ser corto o largo, de días o semanas, libre de síntomas. Libre de síntomas. En el caso de él, así ocurrió. Él tuvo que pasar 6 semanas después para ver un síntoma más flagrante, la diplopia. Comenzó a ver doble.
esto ya no está tan normal. Como la diplopia es un síntoma muy molesto, la mayor parte de ustedes recibirán la interconsulta del colega oftalmólogo. Porque el paciente cuando vea doble va a decir, mis ojos, mis ojos. Y va a ir con el oftalmólogo. Y si su oftalmólogo es bueno, le va a decir, oye, tus ojos son sanos. Tu problema son los músculos que mueven los ojos. Ese es el tema. Y el oftalmólogo, si es profesional, entre comillas, te va a decir, necesita que lo vea un neurólogo o un colega internista. Y ustedes lo que ven entonces es que este paciente, por ejemplo, durante la noche veía doble las luces de los carros. Y luego la diplopia se comenzó a mover de ser vespertina a ser matutina. Clásicamente la miastenia es vespertina. Los síntomas son más vespertinos, pero si son matutinos no debería sacarlos de su sospecha diagnóstica. Que sean matutinos, no. Y además una leve dificultad para subir escaleras y una limitación del perímetro de marcha. No hay síntomas sensitivos. Fíjense, tanto la diplopia como la debilidad no hay síntoma sensitivo. Si el paciente les refiere un síntoma sensitivo, hay que ajustar el diagnóstico porque es muy poco probable que sea una miastenia. Diplopia con síntomas sensitivos no es miastenia. No es miastenia. Abramos diagnósticos diferenciales. Entonces ustedes pueden ubicar fácilmente que por el tema de la diplopia, ustedes ya tienen síntomas oculomotores, y con la debilidad en las piernas para subir escaleras, que es lo que él les refería, ustedes ya saben que el paciente está débil de la cintura pélvica. ¿Qué más se le pregunta al paciente? ¿Le cuesta subir escaleras? Sí. ¿Levantarse de una silla? Sí. ¿Levantarse de la taza del baño? Sí. ¿Se le puede levantar del suelo? No, doctor. Ok. Ya tienes la debilidad en cintura pélvica. Dos conceptos que creo que son muy importantes. La miastenia siempre se ha caracterizado por fluctuación, pero si ustedes no ven fluctuación, tampoco sale del diagnóstico. Y aquí está el paciente, que yo esperaría que corriera un video que parece que no quiere correr. Déjenme ver. Si no, no pasa nada. Déjenme ver solo un detalle. Vamos a pasar a la pantalla. Aquí estamos. Déjenme ver si vamos a poder. Creo que va a estar más complicado. Lo veo acá, pero no sé si se va a poder ver ahí. Bueno, si no, no pasa nada. Primero. Ok. Ahí iba, ¿no? Bueno, de todas maneras, fíjense. No vamos a ver el movimiento, pero observen la ptosis palpebral, como muy claro. La ptosis palpebral.
Observen cómo arquea las cejas para levantar los párpados. Hay quienes ni siquiera logran arquear las cejas, porque el arqueo de las cejas es por los músculos frontales y algunos ya lo tienen debilitados. Entonces ustedes ven esto. Y ahora sí ya me sacó, déjenme ver. Ok. No me pasa, bueno, ya, lo vamos a dejar por ahí. Asumiendo que el paciente tiene esta historia, ¿cuáles serían sus dos estudios clínicos más importantes? Determinación de anticuerpos, estudio de electrofisiología, tan. Si esto le sale uno de los dos o ambos positivos, se hace el diagnóstico. Establecido el diagnóstico, buscan timo. No vale la pena mandar inicialmente la TAC de tórax. Eso es cuando ya confirmaron el diagnóstico, sobre todo si van a cuidar un poco la economía de los pacientes. Fíjense esta otra paciente. Femenina, 48 años, sin antecedentes médicos relevantes, historia de diplopia espontánea, que decía, mientras se encontraba manejando notó doble imagen en los carriles y en los vehículos que le obligó a orillarse. Manejó ocluyéndose un ojo hasta su domicilio, cada quien se defiende como puede. Tomó un descanso con lo que logró notar mejoría. Como siempre, en parte de la cultura que yo creo que es latina. Me siento mal, me voy a dormir para ver si se me quita. Así se infartan del cerebro, del corazón. Me duele el corazón, me voy a ir a acostar. Tal vez se me quita. Ya amanecen infartados. Aquí también. Dije, no, pues, veo doble, quizás se me quite. ¿Sí? Si me voy a dormir. Y el problema es que sí mejoraba, pues es miastenia. Mejoró con el reposo. Y mejoró porque dijo, las imágenes ya no estaban tan separadas. Pues sí, entre más desviado estén los ojos, más doble ves la visión. Entonces ella sentía, no, pues como que voy mejorando porque la imagen ya no va tanto, hasta que al día siguiente que amaneció bien, pero en el transcurso del día, mientras le veía la pantalla de su ordenador, volvió con el tema. Y es lo que ustedes ven un poco aquí. Un poco aquí. Ptosis palpebral. Fíjense. Ptosis palpebral bilateral y asimétrica. Fíjense cómo la ptosis derecha es más marcada que la izquierda. Esto, en ausencia de síntomas sensitivos, es miastenia hasta no demostrar lo contrario. Dicho esto, también resulta como muy razonable, sobre todo si la miastenia tiene fluctuación. Es decir, si estos síntomas de diplopia y ptosis palpebral fluctúan. Porque si no fluctúan, ustedes están en principio obligados a resonancia magnética para descartar una causa estructural que le dé el componente de fijo al fenómeno clínico que ustedes están viendo. Si es fluctuante su ptosis y su diplopia, piensen en miastenia primero. Si la ptosis y la diplopia no fluctúan, piensen en un tema al sistema nervioso central. Y la resonancia será el primer estudio. No nos complicamos mucho con ellos. Y se dan cuenta que después esto es un oficio. Porque todos van a entrar así. Todos.
Todos. Fíjense él, un poco la diplopia de ojo izquierdo. Pero desde aquí, ya saben que o el Bacardí estuvo duro o tiene diplopia por miastenia. Observen cómo a la mirada horizontal extrema a la derecha, pues no parece haber mayores cambios, pero miren cómo a la izquierda hay grandes cambios. Hay grandes cambios. Fíjense cómo igual la mirada hacia arriba, cómo hay una, en el ojo derecho, observen con un poco de exotropia, es decir, de la salida de la mirada, comparado con cómo está el otro lado. Y acá. Es por todos lados. El paciente mismo dice, óigame doctor, es que yo me veo raro en la pantalla. Míreme doctor. Porque además el paciente, él nos hemos hecho amigos a lo largo de los años y cuando hace el evento, porque él como mejora mucho y de pronto él dice, ¿sabes qué? Porque lo hemos intentado retirar la prednisona, no hemos logrado. Bueno, retirar el inmunomodulador lo tengo en azatioprina, pero él se me aburre y dice, no, pues yo me la quito. Y después me viene así, doctor, y me manda sus fotos, aquí están. Estas las tengo en el WhatsApp. Ya él sabe, ya comencé la azatioprina, doctor. Pero observen cómo el síntoma inicialmente es así. Ahora, la miastenia ocular, si no se trata, en 2 años, 8 de cada 10 miasténicos oculares se les va a generalizar. Se les va a generalizar. Y entonces el problema se vuelve más grave. Por lo tanto, introducir una maniobra inmunomoduladora desde el principio reduce el riesgo de generalización de la miastenia. Reduce el riesgo de generalización de la miastenia. Estos son digamos, como casos como muy ilustrativos. En ocasiones no captan que el paciente tiene miastenia, se va generalizando y entonces comienzan con debilidad de cinturas. Ellos comienzan con debilidad de cinturas. Si la miastenia se generaliza, van a tener debilidad de cinturas, escapular y pélvica. Y abajo, lo que les decía, dificultad para subir escaleras, levantarse de la taza del baño, levantarse del suelo, lo que ustedes gusten y manden. Y luego, de cintura escapular, dificultad para subir los brazos, cargar a los hijos, colocar cosas pesadas en la alacena. Y después de que ustedes tienen una debilidad de cintura escapular y cintura pélvica, va a comenzar la axial. Y la axial comienza de arriba hacia abajo, cefalocaudal. Disartria, disfagia. La parte importante, cuando un paciente les dice, es que doctor, tengo dificultad para pasar alimentos, la siguiente pregunta que yo les recomiendo es, oiga, ¿y usted tose cuando come? Porque si el paciente le dice, sí toso a veces, doctor, está microbroncoaspirando por debilidad. Por debilidad. Entonces, ellos son, sobre todo cuando ustedes vean que un paciente tiene síntomas que en los neurólogos decimos vulvares, o sea, una gran dificultad para, mire, la disartria, no hay problema, no se te entiende nada de lo que hablas, no pasa nada. Pero con la disfagia, eso sí no lo podemos tolerar. Cuando la disfagia a sólidos y líquidos es prominente, el paciente va para hospitalización. No lo pueden manejar ambulatorio. ¿Por qué? Porque la prednisona en los pacientes con miastenia autoinmune no tiene luna de miel. Es más, se va a exacerbar el síntoma.
Este es un dato que es muy importante. El síntoma se les va a exacerbar. Si yo tengo el diagnóstico de miastenia autoinmune y le doy prednisona, durante los primeros 15 días se va a exacerbar el síntoma. No se exacerba en gran manera, pero si ustedes ya tienen síntomas vulvares prominentes y agregamos esteroide y lo agregamos fuera, puede que el paciente te broncoaspire severamente en domicilio. Y entonces ya se te complicó. Si ustedes ven que el paciente no puede deglutir, primero le van a tener que poner la sonda, porque no hay forma de pasarle el medicamento por otro lado. Ya le pusieron, ya se ganó la sonda, eso les pasa por no venir conmigo a tiempo, le dicen ustedes. A veces es porque la enfermedad avanza rápidamente o a veces porque el tratamiento el diagnóstico no ha sido oportuno. Entonces, es importante reconocer que estas formas oculomotoras se les van a generalizar al punto de la crisis miasténica, que es cuando se te va ventilador, o lo que llamamos inminencia de crisis. Inminencia de crisis es una definición muy interesante porque es la condición médica que a criterio de su médico neurólogo considera que el paciente va a entrar a crisis en breve. ¿Qué quiere decir? Hay pacientes que ya tienen una falla ventilatoria importante y hay que intubarlos porque pues, ya tienes los criterios de intubación. Y hay otros que tú los ves en la mañana y dices, se me va a ir al tubo por la tarde. Eso se llama inminencia de crisis. ¿Por qué dividimos crisis e inminencia de crisis? Porque tanto en lo público como en lo privado, el diagnóstico de inminencia de crisis les concede a ustedes la oportunidad de manejar al paciente con inmunoglobulina o PLEX. Es decir, la crisis miasténica, como todos sabemos, se maneja con inmunoglobulina, 2 gramos por kilo, fraccionado en 5 días, o plasmaféresis, 5 sesiones en días alternos. Son medicamentos de alto costo. La inmunoglobulina es de alto costo, la plasmaféresis es una maniobra de alto costo. Si ustedes la quieren justificar, porque no van a esperar a que el paciente que en la mañana vieron muy grave a que termine de irse al tubo para decir, ok, hoy sí te pongo el inmuno, no, ya, ponle el inmuno. E incluso, colocando el inmuno, tienes que advertir de que la condición médica va a seguir avanzando, probablemente sobre inmuno y se te vaya a tubo de todas maneras. No pasa nada, ya actuaron ustedes. De ahí lo sacan adelante. Entonces, esa parte resulta importante. Los pacientes, además, que tienen síntomas vulvares prominentes, otra razón por las cuales es mejor vigilarlos es porque ustedes van a iniciar piridostigmina. Uno de los efectos adversos de la piridostigmina es cialorrea. Comienzan a tener muchísima salivación. Si el paciente de por sí no puede deglutir y le das un medicamento que exacerba la saliva, él broncoaspira su propia saliva. Por eso, este momento de síntomas vulvares es también clínicamente muy importante. El de la visión doble, miren, si ven las imágenes de este pelo o de este pelo, es lo mismo, no va a pasar nada. Pero con los síntomas vulvares recomendamos un poquito más de prudencia. Porque si no, podemos perder primero la única vía donde le podemos dar medicamento al paciente. O segundo, complicarse con un proceso de broncoaspiración. Y entonces ya tienes una neumonía por broncoaspiración, ya se te hizo más complicado el manejo del paciente. Por tanto, esta forma hay que reconocerla claramente. Yo creo que esta fue la última diapositiva. Efectivamente, lo dejamos hasta acá. Tenemos todavía, de acuerdo al monitor aquí, unos 10 minutitos en caso de que ustedes tengan alguna pregunta o a criterio del doctor González, a lo mejor lo dejamos para el final
pues les agradezco mucho la atención prestada. Entonces, gracias.